La mejor manera para practicar número coreano. Hablar la fecha en coreano. Ahora, aprenderlo. Empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? La clase anterior aprendimos sobre número coreano. Una de las mejores maneras para aprender número es hablar la fecha, es decir, el día y el mes. Entonces, hoy vamos a aprender cómo hablar la fecha en coreano. Antes de hablar la fecha, debe tomar en cuenta los 3 puntos. Primero, el orden es diferente al español. En español, primero día, luego mes. Pero en el coreano, al revés. Primero mes, luego día. Por ejemplo, para escribir 7 de marzo en español, así, pero en coreano, así. Segundo, para hablar la fecha, solo se usa el número del sistema chino, como 1, 2, 3, no del sistema tradicional, como 하나, 둘, 셋. Entonces, para hablar la fecha, es suficiente memorizar el número coreano del sistema chino de 1 a 31. Si todavía no ha aprendido este número coreano, primero dar clic arriba y aprenderlo. Por último, debe memorizar la unidad especial para indicar el mes y el día. El mes en coreano, 월, 월. El día en coreano, 일, 일. En coreano, el orden es mes y día. ¿Recuerda? Entonces, 월, 일. Repita 3 veces. 월, 일. 월, 일. 월, 일. Ahora empezamos a hablar el mes. En español, cada mes tiene el nombre especial, como enero, febrero, marzo, etc. Pero en coreano no existe el número de los meses. Solo expresa el mes con números, es decir, número más 월, la unidad. Practicamos. Primero hablamos el número en coreano de 1 a 12. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. 12. Ahora hablamos cada mes en coreano de enero a diciembre. Enero, 1월, febrero, 2월, marzo, 3월, abril, 4월, mayo, 5월, junio, 6월, julio, 7월, agosto, 8월, septiembre, 9월, octubre, 10월, noviembre, 11월, diciembre. 12월. Ojo, aquí hay 2 excepciones. Junio en coreano originalmente, 6월, pero para suavizar la pronunciación se dice 6월, 6월, igualmente. Octubre en coreano originalmente, 10월, pero con misma razón se dice 10월, 10월. si usted habla 6월, 10월, no hay ningún problema. Los coreanos pueden entender 100%, pero si habla 6월, 10월, se ve muy avanzado del coreano. Repasamos una vez. 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월. Luego aprendemos a hablar el día en coreano. Es muy fácil. Solo decir el número más 일 la unidad. Practicamos 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일, 10일,
11일, 12일, 13일, 14일, 15일, 16일, 17일, 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일, 27일, 28일, 29일, 30일, 31일. Afortunadamente, no hay ninguna excepción. Luego aprendemos cómo hablar la fecha. Como enseñé antes, debe hablar primero mes, luego día. Por ejemplo, la fecha de hoy es 7 de marzo. En coreano, 3월 7일, mi cumpleaños es 13 de diciembre. En coreano, 12월 13일, el día de los Reyes Magos es 6 de enero. En coreano, 1월 6일. muy fácil, ¿verdad? Ahora les doy la pregunta. ¿Puede hablar esta fecha en coreano? ¿Navidad? Correcto. 12월 25일, ¿Año Nuevo? Correcto. 1월 1일. Antes de terminar la clase, vamos a aprender la frase coreana que preguntar y responder la fecha de hoy. ¿Qué fecha es hoy? En coreano, 오늘은 며칠이에요? 오늘은 며칠이에요? hoy es 7 de marzo. En coreano, 오늘은 3월 7일이에요. 오늘은 3월 7일이에요. hoy es 13 de diciembre. En coreano, 오늘은 12월 13일이에요. 오늘은 12월 13일이에요. ya terminamos la clase de hoy. Para repasar, deje su comentario hablando la fecha del día festivo de su país en coreano. Voy a corregir si hay un error. Puede ser muy buena práctica. Suscripción, like, alarma y compartir con sus amigos por favor. Adiós, hasta luego.